Bueno, buenos días. El tema de hoy, los que son tentados. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2, 14 al 18. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los que son tentados. Aquí encontramos en la palabra que el mismo Señor Jesucristo fue tentado. Fue tentado cuando lo encontramos en Mateo capítulo 4, cuando el Señor Jesús salía de un ayuno de 40 días. Dice que el Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. Pero ahí como lo tentó el diablo hablándole la palabra. Él mismo le habló de la palabra. Por eso es que usted y yo debemos tener cuidado cuando viene el enemigo y nos habla alguna palabra. Debemos ir a la oración, pero también pedir respuesta a la dirección del Espíritu Santo, porque podemos ser tentados, pero fiel es Dios que nos da la salida para sacarnos de toda tentación. El Señor no envía la tentación. Dice que Él es fiel y justo para liberarnos a usted de mí. Él permite la tentación, no la envía, pero la permite. Pero también la permite para que usted y yo nos fortalezcamos en Él. Si lo permitió el Padre Dios a través de nuestro Señor Jesucristo que fuera tentado, pero el Espíritu lo fortaleció al Señor Jesucristo cuando fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Por eso el ser tentados es que usted y yo nos mantengamos firmes en la palabra, en la oración, pero también tener tiempo de ayuno, porque debemos debilitar la carne para fortalecer el espíritu, y es donde el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros. Por eso aquí lo empieza el libro de Hebreos 2:14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea, el Señor Jesucristo vino a vestir un vestido como el suyo y como el mío, de carne y hueso. Él vino a vivir tal como usted y como yo, pero también pudo ser tentado en ese cuerpo, en el cuerpo que usted y yo tenemos. Pero mire que aquí dice la palabra que él tenía al que tenía el imperio de la muerte, al diablo era el que tenía el imperio de la muerte, pero también el Señor Jesús pudo vencerlo. Pero mire que él venció para que usted y yo en toda tentación la venzamos, pero es en Cristo Jesús. No es en nuestras estrategias, no es en nuestro conocimiento, no es en nuestras palabras, no es nuestra voluntad. Es que yo sé cómo me puedo defender de esta situación, pero es que a mí no me vengan a tentar porque yo le voy a ganar y no van a poder conmigo. No, porque si el Señor nos sacó de esa situación, es en el Señor que podremos vencer, no en nuestras estrategias, ya que el mismo Señor Jesús venció, pero venció para darnos libertad a usted y a mí. Por eso dice: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Dónde estábamos sujetos a servidumbre? En el vicio, en el alcohol, las borracheras, las mentiras, la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual, la infidelidad, la traición, el orgullo, la prepotencia, la altivez. No sé dónde lo tenía el enemigo, que usted era esclavo de servidumbre, en lo que lo tenía atado el enemigo, o de pronto todavía el enemigo lo tiene atado en esos pensamientos de frustración, de ansiedad, de depresión, de pronto de morbosidad, de pornografía, de inmoralidad sexual, de pronto de infidelidad, de traición, de pronto en orgullo, de pronto en manipulación. Ahí donde el enemigo se filtra y el enemigo sabe cómo trabajar la mente y el corazón del hombre. Pero también usted y yo tenemos las estrategias en la palabra, en el conocimiento del Señor. Por eso dice: librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Dónde nos tenía atados el enemigo? Y es ahí donde el enemigo viene muchas veces a tentarnos a usted y a mí. Pero si estamos en el Señor, Él mismo nos da las estrategias, la palabra, la revelación de la sangre de Cristo, el conocimiento y la dirección del Espíritu Santo para que esa tentación huya, salga a nuestras vidas y no nosotros estar en esa tentación. Dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Mire que aún el Señor tuvo misericordia de usted de mí. No socorrió a los ángeles caídos, sino tuvo misericordia fue de usted de mí, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Que usted y yo, como descendencia de Abraham, debemos ir al Señor, que Él mismo nos socorra en un momento de tentación, de inseguridad, de ansiedad, de depresión. Debemos socorrer a Él, no a otras personas, no a de pronto a dejarnos seducir por la tentación. No debemos coquetear con la tentación, al contrario, debemos huir de la tentación. Mire que en el caso de José era la esposa de Potifar, cómo lo tentaba constantemente para hacerlo caer, porque ella le veía ese semblante, esa semblante, dice que era un hombre hermoso, un hombre atractivo era José, pero como esta mujer, la esposa de Potifar, como lo buscaba para tentarlo y poderlo llevar ante sus garras, ante sus redes. Pero mire que José
se fortalecía mucho más en el Señor y no pudo lograr esta mujer doblegar su voluntad. Algo totalmente diferente lo que pasó con el rey David. El rey David pudo dejarse tentar porque él no estaba en la presencia del Señor. En el tiempo de guerra, él se quedó en su palacio descansando y vio a Betsabé que se estaba bañando desnuda y la deseó. La mandó traer para estarse con ella y logró su objetivo y logró seducir el pecado a David y logró doblegar su voluntad. Por eso es que usted y yo, los que son tentados, pero los que son tentados podemos fortalecernos en el Señor y buscar su respuesta en lo que Él quiere hacernos. Por eso, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Sumo sacerdote, el sumo sacerdote nuestro Señor Jesucristo, el cual Él cumplió a cabalidad lo que el Padre le asignó en este mundo, el llegar a cumplir su obra redentora a través de la cruz de Calvario. Pero dice que también Él fue tentado, pero también a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote a lo que Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Esos pecados fueron expiados a través de la cruz de Calvario, pero también fueron redimidos a través del poder de la sangre del Cordero inmolado de Dios. Pues dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por eso, no sé en qué ha sido tentado usted. No sé si pronto usted lleva un tiempo en la vida cristiana y como que el enemigo viene y vuelve, lo zarandea, viene y vuelve, lo busca, viene y vuelve, lo doblega en sus emociones, sus pensamientos, sus deseos. Pero es porque a veces nos pasa como el rey David, nos dedicamos a descansar. Como hablaba en un devocional, los ociosos como que dejan de orar, de buscar la presencia del Señor y como que nos dedicamos a otras cosas, como en la facilidad hoy en día, las redes sociales, sumergidos en los medios de comunicación, y dejamos en la vida espiritual, y ahí automáticamente viene el Señor, el enemigo, a tentarnos. El enemigo a tentarnos en los que nos tenía como esclavos. Por eso es que debemos entrar a la palabra y la oración, que es lo que el Señor quiere llevarnos a ese cambio, esa transformación, a usted y a mí, pero también mirar qué es lo que el Señor quiere llevarnos. Por eso es que el Señor quiere que usted y yo entremos a ese cambio, esa transformación, ya que aunque Satanás tenga el imperio y la muerte, si estamos en Cristo, hemos sido librados de la muerte y del poder de Satanás, o el poder del enemigo, para pasar a vivir en Cristo Jesús. Ya porque el Señor venció y vino a librarnos del temor de la muerte, aún de la ansiedad, de la depresión, del pecado, de la inmoralidad. Ya que el Señor quiere darnos ese cambio, esa transformación a usted y a mí, siempre y cuando entremos a depender de Él, pero siempre y cuando usted y yo lo busquemos. Ya que los que son tentados, a veces el enemigo los doblega en sus emociones, sus pensamientos, su voluntad, pero porque entran en tiempos de ocio, porque entran en tiempo de libertad espiritual, se toman vacaciones espirituales, y el diablo nunca se toma vacaciones espirituales. Él siempre está atento, vigilante, a ver a quién hacer caer, y muchas veces hace tentando caer a los hijos de Dios, a los que buscamos de Dios, para buscar en esos tiempos que andamos dispersos, distraídos, para llevarnos a doblegar nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestra voluntad a su designio, a su voluntad, a sus estrategias, a sus artimañas. Por eso hoy le clamo y le pido al Señor que usted y yo podemos ser tentados, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores, somos poderosos en Cristo Jesús. Por eso cuando miramos en la palabra en el libro de Hechos 1:8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me estaréis testigos en toda Jerusalén, toda Judea, toda Samaria y hasta el último de la tierra. Mire que el mismo Señor nos dejó el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos vencer, porque tenemos poder, y el poder viene a través del Espíritu Santo, pero siempre y cuando usted y yo lo busquemos en intimidad, en oración, en clamor, en intercesión, pero también que busquemos esos tiempos de santidad, vivir en santidad delante de la presencia del Señor, para que el Señor nos dé las estrategias, el conocimiento, la palabra, la verdad, la revelación. ¿Por qué estoy siendo tentado en esta área? ¿Por qué estoy siendo tentado en esta situación? ¿Será que yo he abierto una puerta? ¿Será que he permitido que el enemigo entre y se filtre en mis pensamientos, entre y se filtre en mis emociones, entre y se filtre en mi corazón? ¿Y será que yo le he dado cabida? Pero no le puedo permitir al enemigo que venga y me doblegue la voluntad. Por el contrario, si somos tentados, recurramos automáticamente como hizo José. José corrió, fue a la presencia del Señor, no corrió a los brazos de esta mujer, sino corrió a la presencia del Señor para que el Señor lo fortaleciera. Y el Señor lo fortaleció, le dio la conquista, la victoria, y lo colocó en un rango, en un nivel mucho más alto de lo que él estaba anteriormente. Que permitió situaciones difíciles en José, sí,
pero aún el Señor lo exaltó hasta lo sumo. Y el Señor nos quiere exaltar a usted y a mí, así como el Señor Jesús fue tentado, pero el Señor lo exaltó, el Padre lo exaltó hasta lo sumo y lo llevó al lugar de gloria en el reino con el Padre, en Cristo Jesús, sentado a la diestra de Dios Padre. Hoy le oro y le pido al Señor que usted, el Señor, nos saque a mí de toda tentación en Cristo Jesús.